Bueno, y antes de comenzar, suscríbase. ¿Por qué? Porque tenemos análisis y resúmenes del fútbol nacional, conferencias de prensa, charlas con invitados especiales, además de noticias, análisis de las diferentes situaciones y mucho más contenido. Ahora sí, vamos con el video. Pero después del Mundial Mayor tuve la oportunidad de jugar en España. Claro, eso Y fue en el 2015, ¿cierto? Eso fue en el Madrid, en el equipo de Madrid. En el 2015 fue el Mundial y despuésito del Mundial me fui a Madrid. Jugué Ya en Madrid. habían algunos contactos en el Mundial, se viene acercado porque ya venía trabajando mucho con el Saprissa. Habían algunos contactos, cómo se da y sobre todo, pues, cómo lo vive, ¿verdad? Porque ya había tenido la pasantía 3 meses, pero y al final ya estamos hablando de otras proporciones, ¿verdad? En España el fútbol femenino sí está, aunque aún le falta muchísimo, sí tiene buenas condiciones. ¿Cómo se da en ese momento? ¿Cómo lo habla con su familia? En ese momento tenía 24 años, ¿cierto? Sí, sí, no, muy bonito. O sea, venía de vivir la experiencia del Mundial. Yo siempre fui, o sea, mis ídolos, porque yo siempre cuento, cuando yo estaba pequeña yo nunca tuve ídolos mujeres. No porque no existían mujeres futbolistas, pero en ese momento yo nunca pude ver en la tele a una mujer jugando fútbol. No tenía referentes mujeres, o sea, en mi cabeza no existían porque no lo conocía. Entonces, yo recuerdo que yo pequeña, o sea, cuando tenía, es más, estando en Canadá 12, 13 años, yo tenía el cuarto lleno de pósters de Ronaldo el brasileño, el fenómeno, Carlos, Zidane, eran Ronaldo, Maradona, imagínate, o sea, porque mi papá era fan de Maradona. Yo no alcancé como a realmente verlo jugar en vivo, pero veía muchos videos y demás porque mi papá era súper aficionado al fútbol de Maradona. ¿Y cuál Entonces mis más? ídolos, Me imagino Ronaldo al ser el delantero nato, goleador. de hecho mi favorito, o sea, actualmente va a seguir siendo, o sea, para mí el mejor, ¿verdad? Con mucho respeto, opinión muy personal, para mí el mejor siempre va a ser Ronaldo el brasileño. Soy El muy de fan de verdad, Ronaldo. dijo Mourinho también en alguna ocasión. Soy muy fan de Cristiano Ronaldo actualmente, pero para mí el mejor delantero 9 siempre va a ser Ronaldo, el brasileño. Entonces, ¿por qué me desvié? Yo tenía ídolos hombres, ¿verdad? Entonces, pues no tenía acceso a ver a las mujeres como, ¿verdad? Como decir, ok, soy fan de Shirley Cruz o soy fan de cualquier jugadora de Estados Unidos, Mia Hamm. O sea, yo conocí a Mia Hamm y Shirley Cruz ya mucho más grande. Entonces, nada, cuando me sale la oportunidad de jugar en España, a eso iba. La mayor cantidad de ídolos que yo tenía habían jugado en el Madrid. Entonces yo veía la oportunidad de ir a Madrid como algo sumamente increíble. Un sueño que yo tenía fuera del fútbol era conocer el Santiago Bernabéu. Y, o sea, saber que iba a ir a vivir a Madrid fue como, o sea, para mí fue, o sea, yo no lo dudé, yo dije, yo me voy, o sea, me voy y nada, o sea, la experiencia, la vivencia, excelente. Llegué a un club que no, o sea, mucha gente lo confunde con el Real Madrid, pero en ese tiempo el Real Madrid no tenía. Este es un club que fundó un señor en el 2010 que tiene mucho dinero y que su hija es portera. Entonces él hizo el equipo y empezó a subir de categoría desde muy abajo hasta llegar ahorita a primera división. Entonces este señor le hizo el equipo a su hija y él es socio, es uno de los socios del Madrid. Entonces él le puso Madrid CF, Club de Fútbol Femenino, pero no tenía nada que ver con el Real Madrid. Claro, el uniforme era blanco, era en Madrid. Sí, era total referencia. Sí, era mucho la referencia con. Entonces nada, o sea, yo feliz. El equipo en ese momento estaba en segunda división y ellos contrataron extranjeras por primera vez, que éramos una japonesa, una argentina y yo. Ellos por primera vez contrataron extranjeras para buscar el ascenso ese año a primera división. Entonces, o sea, imagínate, o sea, yo vivía en Madrid, vivía en un lugar súper chiva, me quedaba 15 minutos del centro en metro. Como eran socios del Madrid, tenía siempre como estos abonos, le llaman ellos, es como el carnet. Pero o sea, el señor nunca iba, solo iba como a clásicos o Champions. Entonces yo, cada vez que el Madrid jugaba en casa y yo tenía la posibilidad de ir, que no me chocara con partidos, yo pasaba metida en el estadio. De hecho, la primera vez que vi a Cristiano, la primera vez en el estadio, creo que fue un partido contra Real Madrid Las Palmas y Cristiano hizo un gol de palomita. Y yo, o sea,
es que no siquiera puedo explicar lo que sentía, o sea, para mí era como, o sea, era inimaginable en otro momento y en ese momento lo estaba cumpliendo. Digamos, la experiencia de conocer otro tipo de, o sea, al final es fútbol, ¿verdad? Es fútbol femenino, pero en España pues era un poco diferente, ¿verdad? En España técnicamente ellas, ¿verdad? Están muy por encima. Uh-huh. Porque desde muy chiquititas empiezan a jugar y el fútbol de ellas es muy de pie a pie, y entonces para mí la gran diferencia, o sea, no eran distancias tan comparado con nosotras, pero la parte técnica, porque es un asunto de formación. Entonces, por ejemplo, desde la portera hasta esa portera central, media, delantera, todas tenían una técnica increíble, ¿verdad? Y quizás acá cambia un poquito, bueno, en ese momento cambiaba un poco, porque acá, digamos, ok, las de la media, las delanteras son como las que son más técnicas, uh-huh. Las son como más, ¿verdad? Que es algo como cultural también, pero yo llegué allá y yo dije, wow, qué buenas que son técnicamente, porque técnicamente son increíbles, y actualmente el fútbol español, o sea, tiene una de las mejores ligas de fútbol femenino, y definitivamente fue una experiencia muy linda para mí, de la cual aprendí mucho, no solo en la parte futbolística, sino en la parte también de, o sea, ser independiente allá, vivir en otro país sola, y lidiar con un montón de cosas que solamente cuando uno vive eso, pues puede hacerlo, ¿verdad? Entonces lo ayuda a uno a madurar muchísimo, a aprender muchísimo, y quedé enamorada de Madrid completamente. Es una ciudad que me fascina, y bueno, esa experiencia fue muy linda para mí. Y que no iba a ser la única, porque después hubo otra experiencia, si no me equivoco, en Portugal con el Sporting, que además coincide con Bryan Ruiz, que también estaba en el mismo equipo. Sí, vieras qué chiva, porque cuando me tocó ir a Portugal, bueno, yo estaba jugando liga de verano en Estados Unidos. Bueno, la liga universitaria es una liga muy prestigiosa, ¿verdad? Entonces, en verano, cuando las universidades tienen vacaciones, que son como 3 meses, hacen esta liga universitaria principalmente para que las jugadoras de las universidades no pierdan ritmo, ¿verdad? Para que ellas se mantengan activas y lleguen con buen ritmo cuando empieza la temporada en agosto de las universidades. Entonces, esta liga semiprofesional que le llaman, que es una liga de verano, es bastante competitiva por eso, porque las jugadoras de universidades muy prestigiosas se mantienen activas, y es bastante competitivo porque además no solamente son jugadoras universitarias, sino que puedes sumar jugadoras profesionales a las universitarias, entonces se vuelve competitiva. Y vino un señor, o sea, yo estaba jugando con Saprissa cuando volví de España, y vino un señor y vino a ver, creo que una final de nosotras contra Moravia o algo así. Bueno, el tipo me escribe que él tiene un equipo en California, que me gustaría ir a jugar Liga de Verano, y yo, bueno, voy a ir a jugar Liga de Verano a Estados. Estando allá, muy buen equipo, por cierto, o sea, que recuerdo, o sea, muchas jugadoras que ahorita juegan fútbol profesional y que son súper reconocidas, estaban en ese equipo para mi liga, para cuando jugué Liga de Verano. Sí. Estando allá, me escribe un agente francés que a mí me interesa trabajar con él. Bueno, nos conocemos y todo, hablamos, y yo le digo, bueno, sí, me dice, bueno, es que el Sporting de Portugal está buscando una delantera, le gusta lo que ha visto de vos y te están haciendo esta oferta. Entonces me mandó un contrato, y yo estando en Estados Unidos, eso era para empezar en agosto, la primera semana de agosto. La liga de Estados Unidos terminaba el 25 de julio. Uf. Y yo le dije, entonces estando allá, o sea, firmé, escaneé todo, firmé. ¿De una vez? De una vez, ajá, estando allá, firmé todo, mandé el contrato firmado, vine a Costa Rica, hice maletas, y en 3 días, o sea, estuve aquí 3 o 4 días. Vine, volví a Estados, hice maletas, arreglé todo y me fui para Portugal. Y el 1 de agosto estaba llegando a Portugal. Y fue una experiencia, eso sí fue bastante impresionante, porque sí, yo había estado en España, pero había estado en un club que, aunque estaba bastante bien, digamos, acompañado y tenía todas las condiciones, pues era un club de solo fútbol femenino, uh-huh. Que tenía, o sea, había existido desde el 2010, ¿verdad? No tenía tanta historia como el Sporting Club de Portugal. Entonces, cuando yo llego allá, eso sí fue como para mí el tope. ¿Por qué? Porque el Sporting Club tiene su ciudad deportiva, uh-huh. Tiene estadio, tiene historia de muchísimos años, tiene una afición enorme, tiene su afición rival, que es la del Benfica. O sea, es un club tiene una historia, un background súper grande, por supuesto. Ya, eso tuvo que haber sido ya a otro nivel. Cuando ves las instalaciones, la afición ya consolidada que apoya a muerte, tuvo que ser increíble.
claro, tal vez el nivel de las jugadoras y la liga, pues era muy similar a lo que había vivido en España, pero el equipo en sí, o sea, la institución que tenía detrás era otro nivel, o sea, era algo que nunca en mi vida había vivido, las canchas donde entrenábamos, cómo se manejaba el equipo, convivir con jugadoras todas profesionales, habían en ese momento 12 seleccionadas de Portugal en el equipo, fue increíble jugar fase de grupos de Champions League, o sea, para mí la Champions League yo la veía por tele, que no, ¿verdad? Que soñaba con eso, pero que sí, a la vez yo es complicado, es muy difícil, y llegué en agosto, y a los 22 días creo que estábamos jugando fase de grupos de Champions, ¿verdad? O sea, jugamos fase de grupos de Champions, ese año ganamos la Liga, ganamos la Supercopa y ganamos la Copa. Se fue de triplete esa temporada. Sí, jugar con 10,000 personas en el estadio de Alvalade, estar caminando por la ciudad deportiva y toparme a Brian Ruiz en el gimnasio, ¿verdad? O sea, que de hecho, bueno, mencionar que Brian y su familia ya, pero para mí era como, o sea, era como wow, porque yo a veces estaba en el gym haciendo bicicleta, calentando y demás, y Brian Ruiz me pasaba a la par, Rui Patricio me pasaba a la par, Fabio Contrao me pasaba a la par, y nos saludan y te dan la mano como si, porque sos parte del club. Claro, claro.